¿Cómo estás? Bien, gracias. De la CTA de Argentina queremos compartir un poco la visión de la política de este sindicato respecto de la cuestión energética, pero no solamente, porque yo siempre digo que la cuestión de la energía es transversal a muchos espacios de la economía y construyen política en general, en realidad. Contar un poco la realidad de la energía acá en... Bueno, en México recientemente se impuso una reforma energética que viene a modificar el marco jurídico constitucional y que ahora permite que haya una inversión directa, privada, nacional y extranjera, en áreas que estaban reservadas exclusivamente para la gestión del Estado. Como estratégica, digamos. Sí, las estratégicas. Y bueno, esta reforma tuvo como antecedente el debilitamiento de las organizaciones sindicales que defendimos durante todo el periodo neoliberal, que México comienza a principios de los años 80, a la industria eléctrica nacionalizada, porque esto era constitucional, era una exclusividad del Estado mexicano, la generación, distribución, transformación y comercialización de la energía eléctrica como servicio público. Sí, sí. Entonces vino con el paso de los gobiernos neoliberales, hay un proceso de privatización furtiva, si no se cambia el marco jurídico, sino pese a se empiezan a abrir espacios o segmentos del sector a la inversión privada, particularmente inicialmente con la generación. ¿Y esto fue la reforma fue estructural en un solo bloque o fue modificar antiguas leyes que tengan que ver con el sector energético, o fue totalmente integral? Es integral porque incluye no solamente al sector eléctrico, sino también al de los hidrocarburos. Claro. Y esta reforma entonces permite ya de la libre concurrencia de mercado en el segmento de la generación de energía eléctrica y la comercialización de la misma. El Estado se reservó para exclusividad suya el tema de la transmisión y distribución de la energía. Eso quedó en ámbitos del Estado. Del Estado, ¿no? En la empresa pública. Y en términos de porcentaje de inversión, porque acá hay una lógica del neoliberalismo que dice, bueno, el Estado se hace cargo de las partes más caras, sí, como la salud, ¿viste? Sí, el CUS, en Argentina el CUS es la reforma en términos de la salud, entonces los sectores más rentables de la salud quedan para los privados y donde vos tienes que invertir más le queda al Estado, un poco como esto también. Fue así, pasó, exactamente como lo dices. El segmento más caro es la manutención de la red de transmisión y distribución. Con eso se quedó el Estado. Y los negocios más rentables están en la generación y comercialización de la energía. Claro, pero ¿hay en el sector de distribución de economía mixta o solamente del Estado? Están reservadas al Estado, pero sí hay apertura a la concesión o licitación de obra pública para los privados. Claro. Sí, ahí entran también. O sea que hay un negocio importante de las empresas. Así es. ¿Y qué empresas extranjeras tienen supremacía en los sectores estratégicos de la energía Aquí en México particularmente está Iberdrola, es una empresa española. Recién platicamos con los dirigentes de Iberdrola a nivel global y es una empresa que, fíjate, solamente tiene 800 trabajadores. O sea, el sindicato, los afiliados sindicalizados son 800 trabajadores. Muy poco. Muy poco. Pero aquí en México tiene cerca de 8.000 trabajadores que laboran bajo condiciones precarias por la vía del outsourcing. ¿Y en México cuáles son los sectores o las zonas o los territorios más importantes y estratégicos en términos de la energía? Hacia el sur-sureste. ¿Qué sería eso? Ahí es electricidad. ¿Qué provincias serían? Estado de Chiapas principalmente, donde hay unas cuencas hidrológicas muy fuertes, ¿no? A donde hay uranio, ¿no? Y hay una reserva ecológica impresionante. Impresionante, sí. Porque nosotros siempre decimos que el capitalismo tiene una suerte de estrategia múltiple frente a la generación de sus utilidades y de su renta, de apropiarse de la renta pública. Y
y nosotros decimos que, por lo menos en Argentina y en FETERA, siempre decimos que la energía es un derecho humano y un bien social. Y digo un poco esto que vos me decís, lugares como Chiapas son lugares que tienen una biodiversidad muy importante, además de ser estratégico, digamos. Bueno, nosotros compartimos, para empezar, la visión esa de que la energía debe constituirse como un derecho humano, accesible a toda la población. De hecho, nosotros hemos promovido iniciativas de reforma de ley constitucional para incluir como derecho humano el derecho a la energía. Y hemos construido organizaciones sociales de usuarios, ¿no? Sí, sí. Que luchan junto con el sindicato por la instauración de este derecho. Y particularmente en las comunidades y los pueblos indígenas, a donde, a diferencia de Argentina, allá hay todavía propiedad comunal. Sí, sí. ¿no? Y tanto el agua, el territorio y la propia energía son vistos como bienes comunes y se defienden igual. La reforma energética lo que promueve es el despojo de esos recursos de las comunidades, y tenemos entonces fuertes resistencias hacia el sur en contra de los megaproyectos y en contra del despojo de estos bienes comunes. Hablaste un poco como un paradigma que se viene, y es esta cuestión de los sindicatos aliados a los movimientos sociales y a los movimientos ciudadanos, entre comillas, que defienden los intereses o defienden a la energía como un derecho humano y un bien común. Y en eso me acuerdo siempre del gasolinazo. Me gustaría que me hables sobre esa cuestión, pero desde esa perspectiva. No solamente desde la perspectiva sindical, sino de la perspectiva sindical aliado con esos sectores ciudadanos defendiendo el derecho a la energía a partir del combustible como bien social, digamos. Fíjate que particularmente en el caso del combustible no se alcanza, digamos, socialmente a concebirse así, como un bien común. Sí, sí. En el caso del agua, el caso de la electricidad, sí, porque constituyeron derechos, ¿no?, públicos, sí, sí, accesibles a través de las empresas públicas. La gasolina no se ve así, no se ve como una agresión a tu bolsillo, a tu economía. Entonces, claro, el gasolinazo tiene como respuesta una reacción social en contra de esta alza del precio de los combustibles, del gas y demás, pero como una afectación al bolsillo, no como la cercenación de un derecho o de un bien. Claro. Es otra visión. En el caso de la energía digamos que es más accesible en esa idea de que es un bien común, y sobre todo el tema del agua. Cuando tú dices que el sindicalismo debe ir acompañando la lucha social por otros bienes, sí, sí, nosotros tenemos experiencias muy importantes con la defensa del territorio, la defensa del agua y la vida. De hecho, nosotros realizamos en 2013 una caravana que partió de la Ciudad de México a la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, a donde fuimos acompañando con otras organizaciones la defensa de estos bienes. Y hicimos también en 14, junto con comunidades indígenas, organizaciones de resistencia a los megaproyectos, al fracking, a la minería a cielo abierto, hicimos también una caravana por esos mismos derechos. A mí me sorprende, porque yo ahora estoy en una sesión de la OIT y es una sesión muy cercana a visiones muy interesantes, nuevas, paradigmáticas, que construyen paradigmas, pero que están vistas desde una perspectiva tal vez académica, interesante también que sea así porque es una contribución, pero digo, los trabajadores no hacen mucho, casi nada de esfuerzo para llegar a conclusiones tan simples y tan increíbles de esta unidad del movimiento obrero con los sectores sociales que defienden la vida, ambientales, climáticos, que tal vez la academia tarde años en eso. Sí, definitivamente. Por ejemplo, el hecho de que no se hayan invitado. Por ejemplo, que a mí me interesa... ¿Por qué no estamos en esa reunión? A mí me interesa eso, porque digo, ahora yo propuse, digo, bueno, se discute el problema de género, se discute el problema de la mujer, y se discutía también el tema de por qué había una cuota muy baja de las mujeres, el 20% solamente en el IPCC, que es el Instituto para el Cambio Climático, son científicos, académicos a escala global. Y yo decía, bueno, está perfecto,
pero ¿a dónde están las mujeres indígenas acá? ¿A dónde está el saber milenario de los indígenas acá? Digo, porque si vamos a luchar por igualdad de género, que me parece perfecto, hay mujeres indígenas, ¿quiénes son las que traen el agua por kilómetros de los lugares más recónditos de esta América nuestra? Las que tienen que hacer un montón de trabajo en la pobreza extrema, las mujeres indígenas. Digo, pero además el movimiento sindical, con una naturalidad increíble, dice, no, pero miren, acá tiene que haber una alianza, porque acá hay un problema del clima, el clima nos afecta a los trabajadores y a los pueblos en general. Dijo, no, hay que ir a los sindicatos y promover desde los sindicatos este saber sobre el cambio climático. Y resulta que, vamos, tal, los sindicatos saben más que, bueno, yo vengo de un sindicato, pero digo, en esos ámbitos hay una unidad casi natural de los pueblos indígenas, de las poblaciones, de las comunidades. Bueno, Monterrey tiene una experiencia con el fracking, México, una gran parte del territorio en la reforma energética corresponde a las concesiones del fracking y por el otro lado a concesiones de la megaminería, que nosotros también en Argentina luchamos contra esas mega consumidoras eléctricas, megas contaminadoras y mega destructoras del trabajo tradicional, de las poblaciones pequeñas, de economías campesinas pequeñas. Entonces hay como una suerte ahí y eso me alegra a mí particularmente y a los trabajadores en general, porque digo, tanto debate, y resulta que vos le preguntas a un compañero delegado y resulta que ya lo tenés resuelto hace un montón. Sí, porque, bueno, no ha sido fácil, ¿no? Claro. Porque son dos circunstancias distintas, ¿no? El apego, ¿no?, al territorio de los pueblos indígenas, sí, claro. No es el mismo, porque nosotros, los trabajadores asalariados, pues no tenemos un territorio nuestro, no tenemos bienes, no tenemos formas de reproducción social, sino el trabajo asalariado, ¿no?, con la égida del capital. Entonces, ha sido muy interesante. Recién tuvimos un encuentro con la delegada, la vocera del Consejo Indígena de Gobierno, Omari Chuy, aquí en este mismo sindicato. Hicimos un encuentro de comunidades indígenas representadas en el CIG con la nueva Central de Trabajadores. Y fue la verdad un intercambio de una experiencia muy rica, porque en una lógica anticapitalista, ¿no?, encontramos ejes comunes que nos pueden articular como un movimiento social de nuevo tipo, que en última instancia es lo que nosotros vamos a promover desde la plataforma de la nueva Central de Trabajadores en este contexto de cambio político a nivel nacional, resguardando la autonomía, pero buscando hacer converger distintas plataformas, ¿no?, de referentes sociales organizados en resistencia contra los efectos del neoliberalismo y que ya están constituidos en organizaciones, en consejos, en coordinaciones nacionales y demás. Sí, hay un proceso de acumulación de fuerza social en resistencia que puede transitar hacia una lógica anticapitalista en nuestro país. Nosotros tenemos el orgullo de tener a Rigán en FETERA y a los compañeros en general de FETERA que entienden esta cuestión de los bienes comunes. Inclusive tenemos nuestro secretario general, Pablo Micheli, que él fue uno de los únicos dirigentes de alto nivel del sindicalismo en Argentina, que fue hasta el pueblo de Hacha, que es un pueblo contaminado por Barrick, una transnacional contaminante en todo el mundo. Inclusive Papúa Nueva Guinea hizo muchos asesinatos, digamos que tiene un currículum bastante complejo y bastante negativo. Y nosotros tenemos esa suerte de tener un dirigente y varios dirigentes de alto nivel que entienden la cuestión climática. Queda muy pocos grados para que este planeta sea inhabitable. Pues ahorita es la época, claro, esta época. Exacto. Hablamos de la cuestión del transporte y vos me decías que era una cuestión del bolsillo de la gente. Pero nosotros estamos planteando también que el transporte tiene que ser público y que el transporte tiene que ser ergonómico, cómodo, para que pudiéramos utilizarlo colectivamente. Digamos, uno de los grandes impactos del cambio climático y de los gases de efecto invernadero vienen del transporte, de la agricultura agroindustrial y del transporte. Digo, entonces hay que desde los trabajadores plantear una lógica en donde el transporte también sea público. ¿Cómo vamos en México con eso?
Bueno, que hay un proceso de privatización de todos los servicios públicos, incluyendo el propio transporte. Y bueno, ha habido algunas reservas que no se han tocado, como el transporte público subterráneo, ¿no? Lo que aquí se conoce como el metro. Sí, sí. Eso funciona todavía subsidiado con un costo económico, pero el resto de la transportación de pasajeros y de bienes, ¿no? De materiales, sí se ha venido encareciendo por el costo de los combustibles, de las gasolinas y del gas. Todavía no tenemos, como yo acabo de estar en Uruguay con el pedo del PIT-CNT, sí, sí. Y bueno, allí hay muchos autos, creo que el 40% de los autos ya son eléctricos. Claro, claro. Acá no hay esa cultura todavía, pero esa es una salida a lo que tú estás planteando, ¿no? Claro. Dos cuestiones para nosotros importantes y que, bueno, están a 1200, 1300 kilómetros del gran monstruo capitalista y tienen un problema grave ahora, que es, mi madre le decía a los villanos trompeta, y me hace acordar a Trump, ¿viste? Porque Trump es como un villano también. Sí, es un villano. Es un villano de la región y del mundo. Del mundo. Y cómo, porque hay una perspectiva, digo, una esperanza también, por lo menos en muchos países. Yo tendría que ver, ¿no? En realidad, el gobierno de López Obrador, el vínculo, porque dijo en las escaleras de no sé dónde, dijo, de la Roma, tenemos que ser amigos, vamos a ser amigos. Sí. ¿Cómo se abre la perspectiva de un proceso nuevo en México con López Obrador, y a la vez con un presidente de Norteamérica que está haciendo estragos sobre los derechos humanos de los países colindantes de... Bueno, nosotros recién tuvimos el Consejo Político Nacional de la Nueva Central de Trabajadores, en primera instancia para hacer una caracterización de la situación política nacional y del gobierno, que sale del hartazgo, Sí, sí. Es un gobierno que repudia ya la continuación del modelo económico, que está condenando la corrupción, la deformación del Estado mexicano, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, claro. Una crisis profunda del Estado burgués mexicano. Y el proceso electoral aparecía entonces como una forma, ¿no?, de buscar una recuperación, una restitución de la institucionalidad, ¿no? Y bueno, el papel que juega López Obrador de canalizar el descontento popular con una propuesta alternativa, ¿no? Pero que no alcanza a ser de un carácter que podamos decir como trabajadores que nos representa, ¿no? Que este es un gobierno de los trabajadores, ¿no? Claro, no es un gobierno de los trabajadores. En algunas cuestiones es muy conservador, en otras cuestiones advierte cambios progresistas, y particularmente en el terreno del sector energético, pues recién acaban de reafirmar la idea de que no van a echar abajo la reforma energética, ¿sí? Se va a mantener en ese contexto que se impuso con Enrique Peña Nieto. Claro, claro. Entonces, generó mucha expectativa, pero desde nuestro punto de vista sí hay una continuidad de modelo económico en el plano estructural. El plano estructural seguimos, Claro, pero compensado con políticas asistenciales, ¿no?, redistribuistas para sectores que él llama los más vulnerables, ¿no? De aumentar las pensiones para los viejos, de ayudar a las madres solteras, de un fondo para el primer empleo de los jóvenes, becas, sí, sí. crear escuelas, reforzar el sistema de seguridad social, pero que no implican cambios sustantivos en la relación capital-trabajo. Es interesante porque es un proceso muy parecido al que sucedió en el Cono Sur, y que yo digo, acá hay como una especie de, bueno, los músicos le llaman cadencia a la cuestión de la música, ¿viste? Tenemos un acorde que está hecho de una manera y otro totalmente distinto, pero que todos juntos hacen una armonía. Y lo que vos has dicho me hace acordar a eso, porque es como que no hay un quiebre estructural, hay como pequeños matices de algo que va a construir una nueva armonía. Es decir, y tenemos la experiencia en el Cono Sur y en realidad en América, la experiencia de ver que esos procesos políticos que hasta ahora se dieron
completamente primarizando la economía, priorizando la cadena de valor sobre economías primarias, de materia prima, y no sobre la verdadera cadena de valor que sería industrializar un país o darle un contexto más industrial y nacional, digamos. Y a mí se me abre ahora, en este tiempo, el proceso de Obrador desde esa perspectiva. Es más o menos en esa dirección, claro, de lo que ya se vivió en América del Sur, en propia Argentina, en Brasil, con sus matices, ¿no? Claro. Que en algunos casos pues, había un discurso más social, sí, más claro, a la izquierda, pero acá, incluso en la propia composición del gobierno, no hay sujetos, ¿no? Personajes públicos que se identifiquen así públicamente con la izquierda, ¿no? Claro. Pues hay incluso una no integración del movimiento social a las instancias de gobierno, ¿no? A mí se me abre un interrogante bastante complejo, porque hoy tenemos a Macri, tenemos una reprivatización de los servicios en todos los ámbitos, un aumento de la pobreza enorme, una pauperización del peso, un descrédito sobre el peso nacional que llega a casi el 50%, tenemos bueno, los combustibles muy altos, las tarifas aumentaron casi un 1000%, es decir, cuando vos ves más o menos 4.900 trabajadores desocupados mensuales, es la contabilización que hace el gobierno de Macri hoy en Argentina. Además de eso, el cierre de institutos de investigaciones muy importantes para desarrollar una idea de país independiente en términos tecnológicos y en términos de valor agregado. Entonces se me abre por ahí una contradicción, porque digo, bueno, el kirchnerismo en ese sentido tuvo políticas sociales interesantes. Yo particularmente no soy kirchnerista, he escrito en su momento muchos artículos contra la política, por ejemplo, el pago de una deuda externa ilegítima, también la cuestión del modelo extractivo, de las concesiones a las empresas mineras, las concesiones inclusive en términos de la matriz secundaria de la producción de combustibles, por ejemplo. O sea, el kirchnerismo en el 2012, por darte un ejemplo, en el 2012 puso una cuota de importación de combustible. Le compraba el 1.000.000 de BTU a Bolivia a $3. En el negocio de los combustibles jugaban las 5 más grandes. ¿Qué pasó con el macrismo? Le compra ahora el 1.000.000 de BTU a Chile, que en realidad no es al país chileno ni al Estado chileno, en $7. ¿Qué hace en el negocio de los combustibles? Entran a jugar las traders, o los traders, que son como ejercicios financieros de las grandes empresas como la CIE, por ejemplo. Bueno, lo que te decía del trabajo. Entonces, eso me crea una gran contradicción. Y el proceso que abre López Obrador, a mí me interesa particularmente para poder hacer como un cuadro comparativo con eso. Digo porque la verdad que hay una gran diferencia entre un gobierno que tuvo algunos adelantos en términos ciudadanos, en términos del salario, si bien tuvo bastantes cuestiones, sobre todo con CTA Autónoma, o sea, de que no nos recibieron, de que nos dieron la personalidad al final del periodo, es decir, una serie de cuestiones que nosotros podríamos decir que no beneficiaron a los trabajadores. Pero digo, ahora no tenemos ni eso ni lo otro. O sea, estamos en el horno, como se dice. Sí. Entonces, este proceso de México me interesa. Va a depender mucho también del movimiento social, ¿no? Claro. De cómo empuje. Porque, bueno, está esta parte que sostiene, ¿no? Una política económica estructural, ¿no? Sí, sí. Neoliberal. Claro, claro. Y una compensación social en términos asistenciales, pero también ahí está la movilidad social. Claro. Que
planteó la necesidad de democratizar, por ejemplo, los sindicatos, ¿no? Claro. Que es una de las formas más salvajes de acumulación en el mundo, ¿no? Sí. Tener a trabajadores prácticamente esclavizados, controlados por los sindicatos corporativos, con contratos de protección patronal, que forma parte de las características específicas del capitalismo mexicano, ¿no? O sea, el sindicato colabora con la acumulación y se lleva una parte de la ganancia, claro, porque así se le retribuye su servicio de control sobre los trabajadores mexicanos. Entonces el tema de la libertad sindical en nuestro país es esencial, y si hay avances, si hay condiciones para que en este marco de cambio político se pueda desatar una especie de campaña de emergencia, ¿no? Sí, sí. Sindical, por la libertad y la democracia sindical, creo que eso sería una ganancia en este contexto. Importante, claro. Sí, porque se aflojan los mecanismos de control. El PRI quedó madreadísimo, quedó en la lona, ¿no? Y es quienes sostienen particularmente el aparato corporativo de los sindicatos nacionales de industria, de sindicatos nacionales de servicios públicos, que están controlados desde el partido y que son colaboracionistas con todas las políticas neoliberales de décadas atrás. Entonces, claro, si eso se puede lograr en este contexto de cambio político en nuestro país, esa ya es ganancia para nosotros. Claro, sí, sí, sí. Tener mejores condiciones de lucha que en el pasado. ¿Cuál es la visión o la construcción de la estrategia de los sindicatos o de tu sindicato y de tu central respecto de esas políticas, de eso que vos ves o prospectás como posible? Bueno, nosotros estamos empujando hacia la integración de una Convención Nacional de Trabajadores desde la nueva central. La nueva central es un agrupamiento de sindicatos democráticos independientes en nuestro país. Ese agrupamiento plantea la necesidad de articular una alianza social con estas plataformas de resistencia al capital que se han venido perfilando a lo largo de los últimos años, que están tematizadas, ¿no? Contra la minería. Pero fuera del sindicato. Sí, como son como nuevas alianzas. Sí, el sindicato tiene un activismo social, claro, muy pronunciado, ¿no? En este periodo de la resistencia, después de que se nos despojó del empleo con la extinción de nuestra fuente de trabajo en 2009, el sindicato fue construyendo otras herramientas de lucha, claro, ¿no? Claro. En alianza con los usuarios de la energía, con proyectos como el de la nueva central de trabajadores. Tenemos una confederación de jubilados y pensionados, y somos proactivos ya no en un plano gremial, claro, en un plano más político, más social, y en esa perspectiva creemos que es importante construir un polo de aglutinamiento de todas estas fuerzas en otra perspectiva de un cambio más profundo. ¿Cómo ves la construcción del encuentro sindical Nuestra América en esos términos también en el continente? A nosotros parece que el encuentro es una necesidad, ¿no? Y que pensamos que estamos reaccionando lento, sí, ¿no? Porque ahora es como el ESNA pudiera lanzar nuevas iniciativas políticas en este nuevo contexto internacional de contraofensiva imperial en contra de los procesos democráticos, progresistas, claro, revolucionarios de América del Sur. Esto que ocurre en México es muy importante, y que pudiéramos relanzar al ESNA, a nosotros nos parece muy importante. Porque el ESNA está planteando, yo adhiero a eso, una visión y un vector, un prisma interesante sobre la cuestión de empezar a plantear la política sindical y la política en general desde una perspectiva de reconocimiento de las líneas estratégicas duras del enemigo. Es decir, yo puedo tener un gobierno, vos lo decías en alguna medida recién, yo puedo tener un gobierno que discute el problema ciudadano, de derechos ciudadanos, digamos, reivindicaciones económicas, pero que a la vez tenga entregas de los territorios, establecimiento de bases militares en el territorio. Digo, ¿cómo es compatible? Y ese es el miedo que te decía yo, ¿cómo es compatible esa estructura que genera estrategias de dominación de parte del imperialismo en países donde los derechos ciudadanos son verdaderamente escuchados? Digamos, puedo decir, leyes civiles, por ejemplo, matrimonio igualitario,
el problema de los medios, de la libertad de medios, es decir, una serie de cuestiones interesantes en términos ciudadanos. Pero cuando toca la cuestión estructural, por ejemplo en Argentina se hizo la reforma del Código Civil, pero no se contempló al recurso hídrico como estratégico. O sea, puede que todo el espacio y la amplitud que tenía la reforma en términos civiles estaba bien, pero lo que determina quién es el dueño de los bienes comunes, quién maneja la energía, cuánto territorio se entrega a las compañías transnacionales, cuánto de nuestra generación energética va al consumo de las transnacionales, quién maneja la importación de combustible en el caso de que haya que importar combustible, cuáles son los acuerdos regionales en términos energéticos, en términos territoriales. Por ejemplo, Argentina tiene el Plan Belgrano, Argentina tiene litio, nosotros compartimos la frontera del litio entre Bolivia y Chile, y hoy Norteamérica necesita millones de baterías de litio, y sin embargo Argentina tiene una política diferente de Evo o diferente de Bolivia en términos de el litio es una reserva estratégica. En el caso de Bolivia hay toda una implementación de captura de nuevas tecnologías para desarrollar baterías en Bolivia, y no una economía de renta como la que está aplicando Argentina o Chile. Entonces digo, me parece que nosotros, desde el Encuentro Sindical Nuestra América y desde los sindicatos amigos de los sindicatos de izquierda, tenemos que empezar a plantear las miradas sobre la construcción que hace el enemigo de las políticas y de esos consensos que genera hacia adentro desde una perspectiva de esas características. Y creo que la gran riqueza del ESNA tiene que ver con eso, por lo menos desde la perspectiva nuestra, digamos. Sí, coincidimos, porque efectivamente las políticas neoliberales se disfrazan, ¿no? Claro. Y se compensan. Por ejemplo, ahora lo que vamos a ver en México, sí, se sí. compensan. Pero en esencia hay un proyecto de despojo, de apropiación, de anulación de la soberanía alimentaria y energética, de succionar Claro, América claro, Latina, sí, ¿no? sí. Y hay muchos medios y hay diferentes estrategias. Acá conocemos el plan Puebla-Panamá, ¿no? Claro, que claro. ahora va a transitar, sí. va a transitar con Claro, porque hay una perspectiva de contener el flujo migratorio del sur al norte desde la frontera sur de México. Sí. Entonces hay toda una serie de zonas económicas especiales, de megaproyectos. Se habla de un tren transoceánico en el mismo Claro. Esas cosas Es interesante. son lo que tenemos que analizar de fondo. Porque, bueno, comenzamos hablando de energía en un sindicato, entre compañeros que miramos el tema de la energía desde casi la misma perspectiva, digamos, de derecho humano, bien común y bien social. Es decir, imponer una agenda desde los trabajadores que pueda, por un lado, construir una mirada soberana sobre la energía, que pueda tener una mirada, que la tenemos creo, una mirada interesante, y México eso, por lo menos con los compañeros que ha hablado, me pareció que va más adelantado que Argentina, en términos de esta alianza social con sectores que defienden el clima, que defienden el territorio, que defienden la soberanía alimentaria. Digo, ahí hay como toda una serie de argumentos y de puntos interesantes que tenemos que empezar a construir comúnmente y que tenemos que contribuir en términos globales también, porque digo, nosotros tenemos nuestras reivindicaciones, pero si sube el clima a 2 grados, nuestras reivindicaciones y nuestra ideología no se derritieron. Claro, digo, siempre los trabajadores contribuimos mucho más en ideas y en perspectivas de desarrollo, mucho más que obviamente el capitalismo y que las clases medias también. Vamos a decir la verdad, que las clases medias, porque si surge un gran nivel de consumo en el mundo, precisamente es por el consumo de las clases medias. Entonces, bueno, la verdad que me gustaría quedarme un buen rato más a charlar, porque me pareció bastante interesante. Nosotros este espacio de conversaciones sobre energía se amplía a un concepto de energía que va más allá de la generación y el transporte,
y coincide con esto que vos decís, la cuestión de la soberanía alimentaria, la alianza con los sectores indígenas. Así que bueno, de parte mía, me ha gustado mucho charlar con vos y a través de vos con los compañeros. Así que bueno, esperemos que tengamos por lo menos algún contacto en términos de miradas, de compartir miradas estratégicas sobre el continente, porque tenemos esa gran responsabilidad desde las izquierdas, desde la mirada autonómica de los nuevos sindicatos, el nuevo modelo sindical y todo. Está pendiente el ESNA. Está pendiente. Hay que hacerlo. Claro, sí, hay que contribuir. Y ese es el foro para discutir todos estos temas, ¿no? Y bueno, habrá que hacerlo. Sí. Habrá que hacerlo en el medio, de última, porque plata no tenemos mucha. Sí. Lo hagamos en el medio, así podemos ir todos. No, bueno, nosotros hemos dicho que estamos en condiciones de poder hacerlo sí. en nuestro país. Quizá el año que viene podemos hacerlo. Yo te propongo que podamos seguir en contacto y ver si podemos hacer algunas publicaciones con el Sur Confetera y con la Central de Trabajadores Argentina Autónoma, que tenemos una crisis importante, pero que la vamos a saldar porque somos compañeros honestos, porque venimos luchando hace mucho tiempo y porque queremos lo mejor para Argentina, además. Claro. Así que, bueno, un gusto.